Bueno, pueden tomar sus asientos, vamos a continuar. Ahora me recortaron el tiempo, me dijeron que a las 7:30 tengo que entrar, no se crean. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Quiero repasar un poco de lo que vimos la clase pasada, el miércoles antepasado, para empezar a formar lo que creo que Dios quiere mostrar el día de hoy. Amén. Entonces, en la clase pasada hablábamos acerca de cómo nosotros creíamos o vemos a Dios. ¿Sí? Que muchas de las veces nosotros tenemos paradigmas y tenemos unas formas de pensar que creemos que son correctas porque nos las enseñamos desde hace mucho. Hay veces que nosotros creemos que el venir a la iglesia nos hace cristianos y verdaderamente nosotros podemos venir a la iglesia, pero no somos cristianos. El que nos hace cristianos es tener un encuentro con Jesucristo y caminar bajo lo que Jesucristo nos establece a través de su Espíritu Santo. Entonces, recordamos que el autor platicaba acerca de que se había topado con una mujer en donde ella le expresaba quién era Dios. Y él automáticamente dijo, es que no conoces a Dios de esa forma. Entonces, hay algo bien importante y quiero volverlo a retomar, el conocer a Dios desde los principios básicos que establece la palabra de Dios. Y muchas de las veces eso únicamente lo vamos a conocer leyendo la palabra, orando, ayunando, metiéndonos con Él y estando con Él. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que se llama el temor santo. Pero para eso yo quiero hacer un ejemplo de 4 emociones que nosotros como seres humanos manejamos. Y quiero desglosar de ahí la parte del temor. Hay 4 emociones, hay psicólogos que dicen que estas 4 emociones son las más destacadas dentro de nosotros. Una es la alegría, otra es la ira. La ira muchas de las veces nosotros lo usamos cuando nos intentamos defender. Cuando hay algo que nosotros necesitamos defender, ahí es donde la ira empieza. La tristeza. De la tristeza maltratada viene una depresión. Y la cuarta emoción es el miedo. Y ahí del miedo se desglosa un sinfín de cosas. Una es la ansiedad. Y cuando nosotros dejamos que la ansiedad o el espíritu de ansiedad entre, pues nuestra vida empieza a tornarse diferente. Y otra de las cosas que viene dentro del miedo es el temor. Siempre he dicho que cuando nosotros queremos aprender a hacer algo, necesitamos conocer el concepto de lo que vamos a hacer. Cierto. Entonces, si vamos a hablar acerca del temor de Dios, necesitamos saber qué es el temor. Si no, no vamos a poder a lo mejor comprender en su gran expresión cómo vamos a poder temer a Dios. Entonces, el miedo, quiero empezar por el miedo. El miedo dice, angustia por un riesgo, daño real o imaginario o peligro real. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido miedo? Es una sensación que todos tenemos. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido temor? ¿Cómo podemos diferenciar entre el miedo y el temor? El temor puede llegar a ser como un respeto de algo, ¿no? Hacia una persona. Amén. Ahorita vamos a desglosar esa parte. Temor. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice lo siguiente: temor, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se le considera dañoso, arriesgado o peligroso. ¿Sí? Entonces, cuando yo leo esto, digo, bueno, pasión del ánimo. ¿Qué es pasión? ¿Y por qué pasión del ánimo? Entonces empiezo a indagar más. Y viene algo que me interesa mucho, porque la palabra ánimo, igual del diccionario, lo dice alma o espíritu en cuanto es principio de la actividad humana. Entonces prácticamente dice pasión del espíritu que hace huir, rehusar de lo peligroso o dañino. Ahora, podemos determinar que hay 2 formas de temor.
Hay un temor que es el temor santo a Dios, y hay un temor que provoca miedo, que provoca terror, que provoca horror, que provoca... Muchas de las veces están separadas en ambas partes. Ahora, yo vengo y les pregunto, ¿en qué forma nosotros tememos a Dios? ¿Nosotros le tenemos temor a Dios o tengo temor de Dios? Temor de Dios. Porque si yo digo, le temo a Dios, yo temo a las consecuencias que Dios vaya a reaccionar por mi pecado, por lo que yo haya hecho mal. Yo puedo decir, voy a hacer algo o peco y tengo una consecuencia. Y mi temor es que esa consecuencia vaya a ser algo malo. Pero cuando yo temo a Dios, prefiero no hacerlo por el amor que tengo hacia Él. Por la reverencia. Por la reverencia. Por cuidar lo que yo tengo a Él. Entonces, hay una parte bien importante que tenemos que identificar. En verdad, ¿tengo el temor de Dios o le temo a lo que Dios puede hacer a causa de mi pecado? ¿Cuántos de nosotros y anteriormente hemos vivido con situaciones de temiéndole a Dios? ¿O cuántos de nosotros se nos presentó un Dios que es un Dios que es un Dios que castiga, es un Dios que castiga el pecado, y en verdad lo hace, pero muchas de las veces nosotros creemos que cuando hacemos algo malo ya estamos destituidos de la gloria de Dios, que ya estamos totalmente fuera de lo que Dios quería. Desechados. Y por eso Dios dice, yo envié a mi Hijo para limpiarlos y para volverlos a entrar otra vez a mi presencia. Entonces, primera parte, ¿le temo a Dios o tengo el temor de Dios? ¿Tengo el temor de Dios para no hacer las cosas que yo sé y que Dios me dice que está mal? ¿O las hago y temo a lo que Dios vaya a hacer? Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Yo creo que la mayoría. Yo creo que tenemos un temor muy grande nosotros como padres, a ser buenos padres. ¿Cuántos tienen el temor a ser buenos padres? ¿Cuántos de nosotros tenemos el temor a que nuestros hijos sean como nosotros? Y gracias a ese temor, lo que me provoca es ser mejor papá. Buscar la presencia de Dios, llevarlo a la presencia de Dios, inculcar la palabra de Dios. Es igual Dios con nosotros. El temor que nosotros tengamos a Dios, eso es lo que nos va a ayudar para poder salir adelante ante muchas situaciones. Porque la adversidad, los enemigos, los problemas, las situaciones, todo se los va a presentar allá afuera. ¿Y quién va a tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo? ¿En base a qué? Al temor que nosotros tengamos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas o estamos haciendo cosas sabiendo que está mal lo que estamos haciendo y tememos lo que puede pasar? Y aún lo seguimos haciendo. No quiero que levanten la mano, yo creo que a todos nos ha pasado. Cierto. Y lo seguimos haciendo y sabemos que está mal. Eso es tener un temor a lo que Dios pueda ocasionar o castigar a nuestra vida. El temor de Dios nos hace alejarnos de todo aquello que nos separa de su presencia. Vamos a leer ahí en la página 231, dice, temor santo. Hay una frase bíblica que describe nuestra discusión hasta aquí, el temor del Señor, debido a que todo el temor que abunda, especialmente en este día y hora, huimos de esa frase. Sin embargo, hay dos tipos de temores y son totalmente opuestos entre sí. Uno es el espíritu de temor y otro es el temor al Señor. La Biblia los distingue entre los dos. Moisés dijo al pueblo de Dios, justo después de salir de la presencia de Dios, no temáis. Dios le está diciendo a Moisés, no temas, al pueblo, no temas, porque yo voy a estar con ustedes, no temas,
porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de oscuridad? Y Dios nos ha dicho, avanza, porque tú puedes. Y nosotros nos detenemos, en vez de tener el temor de Jehová para seguir adelante, nos detenemos por temor a lo que pueda pasar. Cierto. Y cosa curiosa, eso nos pasa todos los días de nuestra vida. Hasta en decisiones tan simples como sí o no. Ujú. Y es algo bien importante nosotros diferenciar en temor a Dios o temor de Dios. A primera vista parece que Moisés se contradice, pero en realidad no, Dios nos está contradiciendo. Él nos está diciendo, no teman. Fíjense que hay una parte bien bonita en la Biblia que dice, el perfecto amor echa fuera El temor. el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el perfecto amor? El de Dios. ¿A cuántos nos enseñaron a amar? ¿Quién fue la primera persona que te enseñó a amar? Tu mamá y tu papá. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es amor, cada uno tenemos un concepto diferente. Porque a veces que tuvimos un papá cariñoso, una mamá ausente, un papá ausente, una mamá cariñosa. Y las diferencias de amor, de conceptos de amor en nosotros abundan. Pero la palabra de Dios dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y nosotros muchas de las veces como humanos queremos comparar el amor humano con el amor de Dios. Y es una de las cosas que no nos hace liberarnos del temor. Porque pensamos que el amor del Padre que nos abandonó es el mismo amor que el Padre del cielo está con nosotros. Y muchas de las veces no podemos encajar en el tipo de amor que Dios nos quiere mostrar. Yo te preguntaría en esta tarde, ¿conoces el amor de Dios? ¿Verdaderamente conocemos el perfecto amor de Dios? Si dicen que sí o si decimos que no. Si decimos que sí, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos temor? Y si decimos que no, ¿por qué no avanzamos? Es por eso que en lo personal a mí me gusta como desglosar toda esta parte y decir, el temor de dónde viene, de dónde se produce. Y de ahí empezar a desglosar todo. Porque si a mí me dice que el perfecto amor de Dios va a echar todo temor y va a poner el temor de Él en mi vida, yo qué es lo que tengo que buscar primeramente. Hay veces que buscamos cómo quitarnos el temor. Y si nos vamos allá afuera, de repente utilizan amuletos y lo que sea para seguir. Y nosotros como cristianos, ¿qué usamos para quitarnos el temor? Hay veces de que nos acostamos con la Biblia al lado abierta para poder dormir tranquilo. ¿Lo han hecho? Yo sí, cuando estaba chiquito. Lo voy a confesar. ¿A poco no? Y utilizamos cosas. Pero verdaderamente cuando sabemos cómo actúa y cómo es el amor perfecto de Dios, el temor se va. Sabiendo que Él está caminando de la mano junto con nosotros, como lo platicábamos hace 2 miércoles. Entonces creo que una de las partes importantes es, conocemos la forma de amar de Dios. De ahí va a ser una parte crucial para nuestro caminar en Cristo. ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo ama Padre? Y si nos vamos a la historia, pues Dios entregó a su Hijo. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos a entregar a nuestros hijos por la humanidad? Esa es la forma de amar de Dios. Y yo creo que cuando nosotros lo conocemos y empezamos a saber la forma de amar de Él,
nuestra vida y nuestra esencia, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón empieza a cambiar. Y se empieza a ir todo temor. Empezamos a quitar todo el temor de nuestra vida. ¿Iba a comentar algo? No. Entonces, hay una parte bien importante. Número uno, identificar. En este momento, identificar. ¿Le tememos a Dios o tenemos el temor de Dios? Número dos, ¿conozco verdaderamente el amor de Dios? ¿Lo vivo? ¿Camino con Él? ¿Lo siento? ¿O siento que nada más es como la forma de amar que a mí me enseñaron? Hay patrones de amor que se tienen que romper. Muchas de las veces nosotros crecimos en una familia, y lo digo de una forma abierta y personal. Mi papá, a lo mejor mis papás estuvieron ausentes por cuestiones de trabajo. Y muchas de las veces nosotros como padres vemos las actitudes que tuvieron nuestros padres y las queremos cambiar. Pero hay patrones que siguen. Durante mucho tiempo, estamos hablando durante a lo mejor 15 años, yo estuve trabajando igual que mis papás. Hasta que un día yo le dije, Dios mío, ya, por favor. Y parece que Dios escucha, corta mi trabajo y me doy cuenta del daño tan grande que le estaba haciendo la ausencia del padre a mis hijos. Y ahí es donde nosotros podemos ver que verdaderamente el amor de papá y de mamá cambia. Cambia la esencia. Los primeros que enseñamos a amar somos nosotros como padre. El amor de Dios, nosotros somos encargados de mostrárselos a nuestros hijos. Ellos son los primeros filtros que nosotros tenemos para que Dios haga algo grande en ellos. Si nosotros no conocemos el amor de Dios que nos quita todo temor, ¿cómo queremos que nuestra generación no tenga temor ante las situaciones? Pero no se enojen conmigo, nada más los noto muy serios. Adelante, hermano. Algo que cada uno podríamos tener es, estando en los caminos de Dios, no vayamos a estar en el reino de los cielos. A ver, ¿cómo, perdón? Estando en los caminos de Dios, vayamos a fallar y no vayamos a estar en el reino de los cielos. Ese sería precisamente como un temor. Cuando nosotros caminamos, hay algo que nos da la peculiaridad de cuando somos salvos y cuando nosotros sabemos que Dios está en nosotros. Cuando nosotros tenemos una seguridad de que el amor de Dios está con nosotros, así como dice la Biblia, como decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el perfecto amor quita todo temor. Claro que siempre vamos a tener cierto miedo, cierta inseguridad a la muerte. Es un tema muy largo y aparte. ¿Sí? Pero creo que cuando nosotros tenemos el amor de Dios, es algo que nos da la tranquilidad, la paz para poder seguir adelante. En la página 233 nos dice, temer a Dios es venerarlo, como decía el hermano ahorita, reverenciarlo, honrarlo, respetarlo más que a cualquier cosa o persona. Es tenerlo en la más alta estima, aceptar los deseos de su corazón como más preciados y valiosos que los nuestros. Amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Lo que es importante para Él se convierte en importante para nosotros. Pregunta, ¿es cierto? ¿Los deseos de Dios son más importantes que nuestros deseos? Este libro está muy confrontativo, la verdad, durísimo. Porque nosotros decimos, yo tengo el temor de Dios. ¿Mis deseos de veras están sometidos a la voluntad del Padre?
mis anhelos están sometidos a la voluntad del Padre, aborrecemos lo que Dios aborrece. ¿Lo tenemos en la más alta estima? Adelante, hermano. Temor es tenerle respeto al Señor. Y si faltamos a ese respeto, claro que vamos a estar en contra de los testigos. Eso es lo que Que gracias a Él tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y que nos restituye nuevamente. Pero no es algo que a lo mejor podamos estar haciendo y pisotear la sangre de Cristo cada vez que nosotros podamos, ¿no? Hay una corriente por ahí que dicen que no importa lo que hagas, si tú aceptas a Cristo Jesús, la sangre de Cristo te va a limpiar. Digo, bueno, ¿ok? No quiero entrar en discusión ni nada por el estilo, pero le digo, pues de qué vale la pena recibir a Cristo Jesús si no vas a vivir como Dios quiere. No vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sí? Pero bueno, entonces, el temor de Dios también, aquí lo que me da a entender es que el temor de Dios nos hace obedecer. Y para nosotros, para que Dios se glorifique y se glorifique en nuestras vidas y nosotros podamos ver cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, hay una parte que tenemos que hacer que se llama obediencia. Obediencia a medias no es obediencia. Obediencia con atajos no es obediencia. Obediencia con carácter de, ay, ¿por qué yo? No es obediencia. Obediencia porque, ay, lo tengo que hacer porque si no me regañan. No es obediencia. Y eso lo podrá ver el pastor, lo podrá ver los líderes que obedecen, pero Dios está viendo tu corazón. Y al primero que tenemos que obedecer ante todas las cosas es a Dios. Dios puso un pastor, Dios puso líderes, tenemos que obedecerlos. Pero cuando el líder o el pastor nos dice, mueve estas sillas, ¡ah! Dios está viendo tu corazón. Lo mejor tú le dices al pastor, sí, pastor, con todo gusto, pero Dios está viendo tu corazón. Y la obediencia más importante no es la obediencia que le vayas a hacer en ese momento a tu pastor, sino la obediencia que le estás haciendo a Dios porque Dios puso a tu pastor. El temor de Dios nos hace obedecer. Pero no por miedo a las consecuencias. Pero no por miedo a las consecuencias, sino por amor, por reverencia, por no dañarlo y afectarlo a él. Lo que dijo el hermano, me viene a la mente no defraudar, o sea, es el temor. No querer defraudar a la persona. Bueno, no a la persona, en este caso, no querer defraudar a Dios con nuestras acciones sería un temor para mí. Sí, es totalmente de acuerdo. O sea, no defraudar a Dios en este caso. El temor de Dios es no defraudarla a Él. Y es una parte bien importante que nosotros tenemos que hacer. Por eso les digo, la obediencia es la parte fundamental que temor nos da. Seamos sinceros, no quiero que levantemos la mano ni nada por el estilo. ¿Cuántas de las veces nosotros nos es difícil obedecer a Dios? Y desde que nos levantamos, desde que se nos atraviesa un carro allá en el freeway así de la nada y dices, Dios mío, ¿te lo llevas o te lo mando? No, por favor. Verdaderamente cuesta obedecer a Dios. Y hay que ser sinceros. Por eso la palabra de Dios dice, el reino
solamente los valientes lo arrebatan. El reino no es para cualquier persona. El reino son para aquellos que se ponen los pantalones y dicen, yo voy a obedecerme a través de la corriente, porque el temor del Señor está en mí y no lo voy a defraudar. Voy a seguir adelante, aunque a pesar de lo que me digan, yo seguiré. ¿Cuántos de nosotros como varones estamos dispuestos a hacerlo? Hay una parte voy a tratar de diferenciarlo de esta manera. Dos tipos de obediencia. Obediencia en público, que muchas de las veces es la más fácil de hacer. Porque nos gusta que nos halaguen, porque nos gusta que nos digan bien, un reconocimiento. Pero muchas de las veces la obediencia interna, la obediencia en lo secreto, en lo íntimo con Dios, es lo que te va a impulsar. Con la palabra de Dios lo dice, todo lo que tú hagas en lo secreto, yo te lo recompensaré. Todo el temor que tú tengas de mí en lo secreto, en tu integridad, en tu vida, yo lo voy a recompensar en público. ¿Cómo está nuestra obediencia en lo íntimo? Hay una diferencia entre miedo y temor. La quiero leer, porque me gustó mucho. Dice, miedo es una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro, ya sea real o propio de la imaginación. El temor es una alteración del ánimo que lleva a una persona a escapar de aquello que considera peligroso para su integridad. El temor y no es el temor y el miedo. Pensaba yo soy eléctrico. Entonces, la falta de conocimiento pues, te hace tener temor. O llegas hasta el miedo. Por ejemplo, voy a hacer un trabajo o algo y mucha gente dice, no, es que ya tengo un miedo de electricidad. Y yo pienso por el conocimiento, y ¿por qué? Si es tan fácil. Pero el que me instruyó me dijo, siempre trata la electricidad como que si siempre tiene corriente, tenga o no tenga. Entonces, al principio tienes cierto temor. ¿Por qué? Porque ves que personas se han electrocutado, se han muerto, se han quemado. Y es bien triste, ¿verdad? Ver eso. Pues mucha gente ha sido expuesta a eso y dice, no, yo no quiero que me pase eso. Entonces, dices, bueno, ¿le entro o no le entro? Entonces, en el conocimiento está donde te apaga el temor, ¿sí? O el miedo. Pero que te acercas con temor y reverencia, ¿no? Te vas a meter las manos como un maestro que mete una cinta para medir dentro de unos slugs de electricidad, tocó y se quemó toda la mano. Y tenía todo el conocimiento, tenía una licencia de maestro. Pero le pasó, ¿por qué? Porque se confió. Se confió y lo hizo y a veces espiritualmente, a veces actuamos de esa manera. Entonces, siempre yo me encanta la clase que estás dando, porque entiendo que si no tenemos el conocimiento adecuado, vamos a vivir una vida siempre en temor. Y si nosotros tenemos la enseñanza adecuada, pues vas a estar libre, con reverencia, y en realidad pues siempre vas a estar caminando en esa reverencia y en ese temor. Amén. Toca un tema muy importante. La palabra de Dios nos dice, por falta de conocimiento, perece el pueblo. Y muchas de las veces nosotros creemos que el conocimiento nos lo tiene que dar nuestros líderes. Y el conocimiento viene a través de nuestros líderes. Yo no digo que no. Pero hay conocimiento que Dios te lo va a dar en lo íntimo. Y si nosotros no buscamos lo íntimo y nada más nos esperamos a los miércoles, los domingos, a recibir el conocimiento que Dios le da al pastor, que es muy bueno, es fabuloso, sí, pero Dios te dice, yo necesito mostrarte también cosas en lo íntimo. Y ahí es donde viene la obediencia. Y ahorita que comentaba acerca de siempre tocar o hacer la actividad como si la corriente estuviera activa, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos
Recordemos que el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado. Y yo creo que esa es una de las partes que nos va a ayudar a poder detenernos en situaciones difíciles. Una de las cosas que a mí siempre me ha ayudado, se lo comparto, a detenerme en las situaciones difíciles, yo siempre me pregunto, ¿lo haría Jesús? ¿O qué haría Jesús en este momento? Estoy pasando por esta situación difícil, ¿qué haría Jesús? Y ya me voy y busco la palabra, que Dios me revele. Estoy pasando por un problema en el trabajo, en la casa, en la familia, en la escuela, ¿qué haría Jesús? Y creo que esa es una parte fundamental. Ahí mismo en la página 233, me encanta esto y lo quiero explicar. Si examinamos a los hijos de Israel, su amor por Dios era condicional. Cuando las circunstancias eran favorables, ellos lo adoraban, obedecían y amaban. Cuando eran desfavorables, se quejaban. No confiaban implícitamente en Él, sino que estaban comprometidos con su autopreservación. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? El temor a Jehová nos hace confiar en Él. El temor a Dios nos hace confiar en Él. Saber que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Sabemos que ante cualquier circunstancia, Él va a estar con nosotros. Pero muchas de las veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Lo adoramos cuando estamos bien. Cuando hay economía, cuando hay trabajo, cuando hay comida, cuando hay salud. Pero cuando no, dejamos de venir a la iglesia. No lo buscamos, no lo oramos. Y es cosa curiosa porque debe de ser al revés. Cuando más necesitamos a Dios, es cuando más lo tenemos que buscar. Porque es porque Dios está preparando algo grande para nosotros. Página 234 nos dice, una vez que Abraham había alzado el cuchillo para ejecutar a Isaac, el ángel del Señor lo detuvo y declaró, no le hagas ningún daño porque ahora sé que verdad temes a Dios. No nos vayamos a que Dios nos pida a nuestros hijos. No nos vayamos a que Dios nos pida a nuestros hijos como Abraham. Vayamos a que Dios nos pida nuestro tiempo. El diezmo de nuestro tiempo. 2 horas 40 minutos al día. Que Dios te diga, yo necesito que pases 2 horas 40 minutos conmigo al día. ¿Cuántos lo hacemos? No levanten su mano. Es todo insintiable. Que Abraham le pidió un hijo. A nosotros no nos ha pedido nada más que seguirle. ¿Y es fácil? Hay veces que no cumplimos ni con las 2 horas 40, que es el 10%. Hay que ser sinceros. Pero mi intención es ponernos todos, y me incluyo, en una plataforma en donde nos demos cuenta que verdaderamente día tras día necesitamos más de Dios. Aquí no venimos a juzgar a nadie, ni venimos a exhibir a nadie. Venimos a decir, yo en mi interior necesito buscar más de Dios. Si Abraham le pidió un hijo y a mí me está pidiendo tiempo, creo que es más fácil darle tiempo que darle un hijo. Y me está pidiendo obediencia. Creo que es más fácil obedecer en leer su palabra, orar, ayunar, a entregarle un hijo. El temor de Dios nos ayuda a obedecer. El temor de Dios nos ayuda a confiar en Él, que a pesar de lo que Él nos pida, sabemos de que Él siempre va a estar presente en nuestras manos.
¿Qué es mejor entonces? ¿Temer a Dios o tener el temor de Dios? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser sabios? Hay que buscar a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que confiar en Dios, hay que tener el temor de Dios. Y nosotros vamos a volver sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová te va a hacer. Te quiero dar unos puntos. El temor de Jehová va a hacer que tú lo busques, que tú confíes en Él, que tú obedezcas y que tú te sientas seguro. Una de las cosas que nosotros como hombres, hablando de hombres, nos incomoda mucho es la inseguridad. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me siento inseguro en algo, no lo hago. ¿Cierto o falso? Nosotros buscamos la seguridad. ¿Sabes quién te va a dar esa seguridad en toda circunstancia? Se llama Jesús. ¿Y sabes de quién depende de buscar esa seguridad? De nosotros como varones. De encontrar su amor, quitarnos el temor, vivir confiados, vivir seguros. Y hay algo que yo siempre he anhelado y he dicho, que verdaderamente Dios pueda manifestarse en nuestra vida como hombres para que el mundo vea quién es Dios a través de nosotros. Allá afuera hay una falta de hombres, falta de padres, que ahora sí yo me siento con una responsabilidad de mostrar allá afuera lo que es un hombre de Dios o lo que Dios estipuló para el hombre desde la creación. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de mostrar allá afuera lo que es un hombre de Dios. Las primeras personas que te ven son tu familia, pero hay muchas personas que te rodean, los de tu trabajo, los de la escuela, tus amigos, infinidad de personas que tienen los ojos puestos en ti solamente porque dices que eres cristiano. La mejor forma de evangelizar es con tu testimonio. Y cuando tú veas y la gente te diga, ¿tú obedeces a Dios? Sí, lo obedezco. Eso impacta a la persona, más que un tratadito, más que decirle que Cristo la ama. Lo que impacta más es tu testimonio como hombre. Nuestro testimonio como hombre es lo que va a impactar más a la gente. En el trabajo actualmente, que trabajo en un hospital, la gente se acerca a mí no porque digo que soy cristiano o porque digo que conozco a Dios. La gente se acerca porque me dice, tú eres diferente. Y me meten en 1000 cuestiones, homosexuales, me cuestionan de todo. Y siempre Dios me da la gracia y le digo, una vez me preguntaron, me dice, si un homosexual va a una iglesia, ¿tú qué harías? Pues bienvenido, ¿no? Me dice, ¿pero por qué? Le digo, pues si Jesús no me rechazó a mí, puedo ser peor que un homosexual, porque lo voy a rechazar yo a él, si Jesús no lo rechaza. Y todo eso ha permitido que la gente de repente se acerque y me dice, es que le muestras a Dios de una forma diferente. No un Dios que castiga, no un Dios que señala, sino un Dios de amor. Y que ese amor nosotros lo tenemos que dar cada uno de nosotros. Amén. Falta un tema. Son las 7:50. ¿Sí?
Entonces, lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. ¿Sí? Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Yo pienso a veces, ¿verdad?, que nosotros como padres, muchas veces le podemos decir a nuestros hijos, haz lo que yo te digo, pero ¿cuántos podemos decir, haz lo que yo hago? Y como cristianos, ¿verdad? Allá afuera los hombres, ¿cuántos pudiéramos decir, haz lo que yo hago por el testimonio? Sino que muchas veces, desgraciadamente, al contrario, o sea, a veces damos tan mal testimonio afuera que empiezan a señalar Así es. a los hijos de Dios sin darnos cuenta de que nosotros que decimos ser hijos de Dios, al que hasta hacemos quedar súper mal es a Él por nuestro testimonio. Así es. Si nos ponemos de pie para orar, quiero comentarles algo rápido. Hay una parte muy importante en nuestra vida, que todos somos influenciados. Cada uno de nosotros somos influenciados, aunque nosotros digamos, no, yo no sigo ninguna influencia. Sí, todos somos influenciados. Y las primeras personas que nos influencian son nuestros padres. ¿Ustedes se han preguntado por qué una mujer le teme a una cucaracha? ¿O un hombre le teme a una cucaracha? Porque cuando estaba chiquito, su mamá vio una cucaracha y el niño se quedó registrado en la mente y cada vez que ve una cucaracha va a gritar. No es porque el niño nazca con temor a la cucaracha, sino es que porque nosotros como padre influenciamos a nuestros hijos, influenciamos a la demás gente, así como la demás gente influencia a nosotros. Por eso vino Jesús a influenciar al mundo y a través de 12 personas cambió a través de la influencia del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros creo que fuimos llamados a hacer. Nosotros mismos conectarnos con el Padre, con el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas, a través del pastor de Monte Oreb, a través de los líderes, a través de su reino, para nosotros impactar allá afuera. Influenciarnos de la presencia de Dios para influenciar a la gente allá afuera. Y creo que es una parte bien importante que nosotros debemos de hacer a través de el temor de Dios. Creo que el temor de Dios es la parte principal para nosotros poder caminar una vida creyente efectiva. Temer a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por esta oportunidad, esta